Estimados alumnos, vamos a hacer un caso de un proceso de check-in para el uso del FMA de manera de ayudarlos a poder identificar claramente cómo se usa esta herramienta. Primero debemos de revisar rápidamente el proceso de un check-in para poder identificar los modos de falla, que son los elementos claves de un FMA. Entonces, como vemos aquí, que es un mapa sencillo, muestran las actividades que se realizan o los procesos que realizamos para realizar un proceso de check-in en una aerolínea, ¿no? Primero indica que hay un saludo y búsqueda del pasajero en el sistema. El segundo proceso es revisión de documentación y datos del pasajero, detección de situaciones especiales, asignación de asientos, control de equipaje y finalmente aceptación, instrucciones y despedida. En cada uno de los procesos identificados con una caja azul vemos inmediatamente en la parte inferior las actividades que se realizan en cada paso, ¿no? El primero, por ejemplo, saludo y búsqueda de pasajeros, implica llamar al pasajero, hacer el contacto visual, preguntar dónde viaja, etc. Entre cada caja hay una flecha que indica la salida o lo que espera el cliente, ¿no? El cliente espera un trato amable, un tiempo adecuado, una presentación del servicio, etcétera, como salida del saludo, ¿no? Como la salida de la revisión de documentación, se espera que la información esté ingresada correctamente. Hasta ahí lo que hemos hecho es diseñar el proceso. La siguiente pregunta es, ¿qué podría salir mal y cómo lo puedo utilizar? Y ahí es donde entra a tallar el FMA. Entonces el FMA va a identificar las características críticas del producto y la variable del proceso, va a priorizar aquellos procesos donde se deban tomar acciones de mejora y va a enfocar específicamente en la prevención. Entonces, un FMA tiene un enfoque preventivo que busca el análisis de riesgos. Entonces, para poder entender un FMA, lo primero que hay que tener es una visión de riesgos y, obviamente, para tener una visión de riesgos, hay que tener una visión de qué cosa podría salir mal. Entonces, un FMA lo que va a tratar es de aumentar la confiabilidad del proceso, quiere decir que aumentar la probabilidad de que salga bien. Por ende, si aumenta la probabilidad de que salga bien, va a disminuir errores y va a disminuir con ello costos, repeticiones, reprocesos, etc. Entonces, como hemos visto, primero comencé viendo un proceso. Es así donde yo tengo diferentes niveles de proceso, ¿no? En este caso, este nivel de procesos es el que se determina a nivel 2, donde veo los procesos y algunas actividades. El FMA, como es un carácter preventivo, voy a tener que identificar entonces actividades que podrían salir mal de cada proceso. Y para eso vamos a determinar un esquema de 11 pasos. Lo primero es que por cada proceso identificado tengo que generar un modo de falla. Entonces el paso 1, 2 y 3 es identificar un proceso, identificar la característica de calidad asociada al proceso y identificar el modo de falla. Entonces recordemos rápidamente el proceso y acordémonos que hay un proceso que es el segundo, donde indica que yo debo de ingresar la información del cliente al sistema. Para esto les presentaré lo que es una hoja FMA. La hoja FMA es una hoja donde tengo la primera columna, la identificación del proceso. En este caso va a ser, la identificación del proceso va a implicar el ingreso de la información del cliente. La segunda columna se denomina modo de falla y la tercera efecto de ese modo de falla. ¿Qué cosa es un modo de falla? Es aquello que podría salir mal de un proceso. Es aquello que podría decir el error de la salida de ese proceso y que eso va a tener un efecto. Entonces, si el proceso era ingreso de información, el modo de falla es que el ingreso está incorrecto. Si el proceso era verificación de la información del cliente, incluyendo visas, el modo de falla es que esto no se haya hecho de manera completa. Y ese error tendrá un efecto. Por ejemplo, ¿no? Si yo asigné mal el asiento al cliente, el efecto va a ser de que voy a tener un asiento asignado doblemente, o el efecto, si es que no verifiqué los documentos de visas del cliente, va a ser que lo devuelvan en la parte de la sección de abordaje, o por último que inclusive lo terminen devolviendo hasta de su destino final. Ese es un efecto mucho más crítico. Entonces lo que yo tengo que tener claro es que cuando genere un modo de falla es un error, como lo podemos ver acá, ¿ok?
y el error genera un efecto posterior. Entonces el modo de falla, que es el defecto de un proceso, va a tener un efecto posterior. Entonces, si recordamos nuestro mapa de procesos, en cada uno de los procesos puedo tener un posible error, ¿no? Imagínense el segundo, revisión de documentos y datos del pasajero. La salida es el correcto ingreso de documentación e ingreso del correcto en el sistema. ¿Cuál puede ser el error de revisar la documentación? Si dice verifique la información de la visa, etc., el error puede ser de que no haya revisado las visas. Ese es un modo de falla. En el primer proceso, saludo y búsqueda del pasajero en el sistema, ¿cuál podría ser el error? Específicamente de que no lo saludo adecuadamente o tengo un maltrato. Entonces, el paso 1, que va a ser identificar cada uno de los procesos, por cada proceso crítico, en este caso el proceso crítico, aquello que el proceso que es el peso pesado, el heavy hitter, el sistema, trata de identificar sus posibles características de calidad, que son las salidas de cada proceso, ¿no? Identifico las Y, que son las salidas de cada proceso, esas son mis características de calidad. Y cada salida tendrá asociada lo que se determina un modo de falla. Un modo de falla, entonces, en ese caso, va a ser aquellos pasos que se van a generar de manera errónea, duplicada o errores y que posteriormente va a tener un efecto. Entonces, del caso que estábamos viendo, por ejemplo, si yo digo que mi modo de falla es que no revisé adecuadamente las visas, el efecto podría ser de que esto genere que lo devuelvan al pasajero a la zona de embarque o que lo devuelvan de su unidad de origen. Entonces, si yo voy a mi plantilla del FMA y veo ese caso, diré, el efecto y la severidad es lo primero que voy a evaluar. Entonces diré, el proceso, revisión de documentación y datos del pasajero, el modo de fallo es error al revisar la visa vigente. El efecto del fallo es el retorno de la zona de embarque o el retorno del destino. Y ahí viene una primera valoración, muy importante cómo se valora. Acá dice la valoración, en la columna de severidad va del 1 al 10, aquí hemos puesto 8, quiere decir que es muy importante ese efecto, ¿no? Que el cliente pase y lo regresen de la zona de embarque, o peor, que lo regresen del destino, del 1 al 10 es crítico, es un 8. La segunda columna que dice causas implica que yo debo identificar la causa que genera ese modo de falla. Las causas son condiciones que traen los modos de falla. Fíjense lo que está en rojo. Se transfiere la información a la hoja del FMA y se valora también del 1 al 10. Entonces, para este mismo ejemplo que estamos siguiendo, estamos viendo que la causa es la falta de revisión según el procedimiento. No hizo la revisión. Entonces, una vez que tengo ese concepto, mi segunda columna es ¿qué tan seguido ocurre esto del 1 al 10? En ese caso, como ocurre muy pocas veces, le asignamos un valor de 3. ¿Por qué? Porque ocurre pocas veces. Y la columna que me queda restante es identificar los controles, ¿no? ¿Qué control se hace en ese caso? Si no hay ningún control específico, si no hay un supervisor que revise que siempre se haga tal cual se ha definido, lo que queda es que es un autocontrol. El autocontrol también implica de que yo mismo me dé cuenta de que no he revisado. Ese es un tema un poco débil muchas veces, ¿no? Y valoro la detección. Entonces, el FMA va a multiplicar mi valoración de severidad, va a multiplicar mi valoración de ocurrencia y va a multiplicar mi valoración de detección, donde un alto valor de detección implica que no soy capaz de detectar. Un bajo valor de detección quiere decir que soy muy útil detectando, ¿no? O que el control detecta. Y el RPN no es otra cosa que es el índice de prioridad de riesgo, que se logra de la multiplicación de la severidad, la ocurrencia y la detección. Entonces, en este caso vemos que para este parte del proceso, revisión de documentos de datos del pasajero, error en revisar la visa vigente, retorno de la zona de embarque como efecto, la severidad le puse 8, la causa que no revisan el procedimiento, la ocurrencia es 3 y el control, que es un autocontrol como ejemplo, y es un buen autocontrol porque permite que siempre el sistema te valide, te hace que lo revises una y otra vez. Entonces el sistema de detección es 5, la multiplicación de 8 por 3 por 5 nos da 120 y ese es el valor del RPN. Si me preguntan si el RPN es alto o bajo 120, les diré que por encima
de 200 es un RPN crítico que debe ser mejorado o debe ser redefinido el proceso para aumentar la confiabilidad y ser más preventivo. Si algún RPN es más de 400 es sumamente crítico y tiene que parar el proceso hasta que eso se mejore. Un RPN menor a 200 es un valor importante, pero no necesariamente o no totalmente crítico. Es así como hago este mismo ejercicio para todos los procesos y todos los modos de falla. Ordeno la prioridad de riesgo de mayor a menor, ¿no? Para tratar de saber cuáles son los RPN más grandes, y en función de los RPN más grandes determino mi plan de acción, ¿no? Y finalmente evalúo si el plan de acción tuvo un impacto, recalculando los RPNs, y tomaré la acción que más impacto haya generado como beneficio. Esa pequeña revisión rápida de la lectura del FMA nos permite revisar o detallar algunos procesos. En la lectura también es importante mencionar que no se valora del 1 al 10, sino del 1 al 5. Eso es un tema optativo que puede ir cambiando de proceso en proceso. Al final dejo un ejemplo de una tabla de valoración, así como esta hay muchas tablas de FMA. Ustedes deben definir su tabla considerando que ocurrencia va del 1 al 10, donde normalmente 1 es algo que ocurre una vez al año y 10 es que ocurre una vez cada 2, o sea el 50% de detección. Igual a severidad, igual a detección. Por favor, fíjense que la detección implica 1, que no es muy detectable, 10 que es absolutamente indetectable y 1 es totalmente detectable. También asegúrense de usar el formato que está puesto en la plataforma, que les va a ayudar a tener un concepto homogéneo para el FMA y que ya tiene las fórmulas destinadas para este fin. Gracias.